Ahora vamos a ver cómo calcular el porcentaje de riesgo atribuible. El porcentaje de riesgo atribuible es qué porcentaje de el riesgo se le podemos atribuir, en este caso sería a una exposición. Aquí estamos hablando, por ejemplo, digamos que tenemos el grupo de los expuestos y el grupo de los no expuestos. Aquí estamos diciendo expuestos a un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad. Puede ser fumar y cáncer de pulmón. Entonces aquí van a ser las personas que fuman y aquí las personas que no fuman, y vamos a ver quiénes desarrollaron cáncer de pulmón. Entonces digamos que pusimos 100 en cada grupo, y de estos 80 tuvieron cáncer de pulmón, y de estos 20. Entonces la tasa o el ratio, la razón de enfermedad en los pacientes que fumaron y los que no fumaron, aquí es 80%, o sea, el 80%, o bueno, digamos 80 entre 100, da igual, aquí no importa ponerlo en porcentaje, no. Aquí 80 de 100 y aquí 20 de 100. Es más o menos como si no fuma, tiene 20% de probabilidad de que le dé cáncer de pulmón, y aquí 80% de probabilidad de que le dé cáncer de pulmón. El riesgo atribuible sería la tasa de enfermedad en los expuestos menos la tasa de enfermedad en los no expuestos. O sea, esto es cuánto riesgo le podemos atribuir a haber hecho la exposición. Entonces sería 80 entre 100 menos 20 entre 100 es 60 entre 100. Esto es el riesgo atribuible. Entonces 60 de 100, o podemos verlo como después cuál sería el número necesario para dañar. Sería, esto es el riesgo atribuible, esto sería lo mismo que 3 quintos. Entonces yo necesito, esto es 0.2, 3 sería 0.6. Entonces 1 entre 0.6, o bueno, sería lo mismo que 5 tercios. Entonces 1.3, 1.5, 6, 6, bueno, 6, 5, 6. Bueno, entonces necesitamos como exponer a 2 personas para dañar a una. Pero bueno, aquí ese no es el punto. El punto es, ese es el riesgo atribuible, que es 60%. O sea, 60% de riesgo se lo atribuimos a haber estado en la exposición de fumar. El porcentaje de riesgo atribuible es qué porcentaje fue el riesgo atribuible y qué porcentaje de qué, del riesgo total. O sea, aquí tenemos 80% de las personas que se enferman en el grupo de exposición. Entonces lo ideal sería quitar todo esto, o sea, que no hubiera ninguna persona enferma. Entonces estamos hablando de nuestro denominador. Lo ideal sería haber quitado todo este 80%. ¿Y cuánto quitamos? 60%, o bueno, cuánto expusimos, o bueno, cuántos se expusieron a tener la enfermedad. 60 entre 100. Entonces el riesgo de exposición, el riesgo adicional de exposición, este es el riesgo atribuible. ¿Cuánto riesgo le podemos atribuir a la exposición? Y el porcentaje va a ser cuánto de ese riesgo dividido entre el riesgo que pudo haber sido. El riesgo que pudo haber sido sería si aquí no se hubiera enfermado nadie, aquí sería 0 de 100, y entonces todo el riesgo sería de acá. Entonces es así. Entonces tenemos 6 entre 8, esto es 3 cuartos, esto es 75%, o bueno, 0.75, y para ponerlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Entonces 75% es el porcentaje de riesgo atribuible. Otra manera de hacerlo es este 60 entre 100, este fue el riesgo atribuible. El riesgo atribuible es lo mismo que la tasa de pacientes enfermos en el grupo de exposición. Entonces, enfermos en el grupo de exposición, bueno, la tasa de enfermos en el grupo de exposición, tasa, menos la tasa de enfermos en el grupo
de no expuestos dividido entre la tasa de enfermos en el grupo de exposición. Si lo separamos, aquí vamos a tener 1 menos esta dividida entre esto, de la razón entre los riesgos de tener la enfermedad, donde este es, bueno, como que estamos hablando de cuando los pacientes se exponen a tener una enfermedad, entonces generalmente es el grupo de exposición entre el grupo de los no expuestos para saber la exposición, cuántas veces más riesgo tiene. Esto sería el riesgo relativo. El riesgo atribuible es cuánto más riesgo hay o cuánto más riesgo se le puede atribuir a la exposición. El riesgo relativo es cuántas veces más riesgo tiene. Entonces es la razón entre este y este, que sería 80 entre 20, eso es 4. Pero aquí no tenemos tasa de enfermos en el grupo de expuestos entre tasa de enfermos en el grupo de no expuestos. Aquí la tenemos al revés, entonces en realidad tenemos 1 entre el riesgo relativo. ¿Cuánto es el riesgo relativo? Dijimos 4, entonces tenemos 1 menos 1/4, esto es 3/4 y es lo mismo, 75%. Y por último, la otra forma es, que esta es la que siempre nos enseña como fórmula, es, aquí tenemos esto, la tasa de enfermos en el grupo de expuestos menos la tasa de no enfermos, de la tasa de enfermos en el grupo de no expuestos entre la tasa de enfermos en el grupo expuesto. Podemos multiplicar todo por 1 entre la tasa de expuestos, la tasa de enfermos en los no expuestos, todo dividido entre 1 entre la tasa de enfermos en el grupo de no expuestos, porque esto es un 1 conveniente, entonces no va a afectar nada. O podemos verlo como que el numerador lo estamos dividiendo entre la tasa de enfermos en el grupo no expuesto y el denominador lo estamos dividiendo entre el grupo entre la tasa de enfermos en el grupo no expuesto. Entonces, bueno, aquí tasa de enfermos en el grupo expuesto entre tasa de enfermos en el grupo de no expuesto, esto es el riesgo relativo. Esto va a ser 1 menos 1 entre, y aquí otra vez tasa de expuestos, tasa de enfermos en el grupo de expuestos entre tasa de enfermos en el grupo de no expuestos, es el riesgo relativo. Entonces tenemos riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo. Aquí, ¿cuál es el riesgo relativo? Dijimos, riesgo relativo es 4. Entonces el porcentaje de riesgo atribuible es 4 menos 1 entre 4. 3/4 es 75%. Entonces son 3 formas de calcular el porcentaje de riesgo atribuible. En la forma más intuitiva es que el porcentaje es el riesgo atribuible de todo el riesgo, que sería hacer el riesgo atribuible y dividirlo entre la tasa de enfermos en el grupo de expuestos. Pero a veces no tenemos estos datos y solo nos dice que el riesgo relativo es 4. Cuando solo tenemos el riesgo relativo, utilizamos o esta fórmula, que es el riesgo relativo menos 1 entre el riesgo relativo, o la de 1 menos 1 entre el riesgo relativo. Pero esta, como tiene 1 entre el riesgo relativo, casi no la usan. Nosotras la sacamos, pero generalmente utilizan esta. Pero esta es la razón de tener esta fórmula, y aquí ya lo vimos de manera intuitiva y no nada más como una fórmula así mágica.